¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo. Hoy vamos a tener dos joyazas de la pastelería. Una es la masa de gelatina y la segunda el brillo espejo, el baño espejo para mousses. Entonces, la masa gelatina, ¿qué es? Al final del día es la grenetina que está previamente hidratada, queda como gelatina y lo vamos a poder utilizar. ¿En qué nos va a ayudar? En quitarnos un montón de tiempo. Entonces lo vamos a elaborar, la van a tener en su congelador, la van a tener en su refrigerador y lista para poder utilizarse. Y la segunda, el baño o el brillo espejo, es lo que se utiliza en todos los mousses ahora en la pastelería moderna. A mí me gusta mucho, deja una finalidad súper bonita dentro de la parte estética de los mousses y me encanta cómo queda. Así que vamos a tener dos grandes recetas, espero que les guste, apunten por favor y muchísimas gracias a todos porque cada vez somos más. Sigan compartiendo los videos y muchísimas gracias por estar con nosotros. Bien, vamos a comenzar. Aquí yo tengo la gelatina, es gelatina en polvo, es la que más se utiliza. A mí no me gusta darles la gelatina en láminas porque luego no la encuentran y esto de toda la vida lo pueden encontrar, no van a tener ningún problema. Hay dos vertientes, hay personas que le ponen 6 veces su tamaño en agua o 7 veces tamaño en agua. Cualquiera de las dos está bastante bien. El chiste es que el agua esté fría, es lo más importante. No vayan a poner agua caliente. Y vamos a ir agregando y después vamos batiendo al mismo tiempo. Agregamos una primera parte, le vamos a hacer así, solamente es para que no tengamos ningún tipo de grumo. Con eso es más que suficiente y ahora sí vamos a ir agregando. ¡Upa! Ese pedacito que se nos cayó no pasa nada. Ahí está, ¿sale? Digo, por este cachito que se quitó, ahorita le vamos a poner otro poquito más y vamos a ponerlo así. Ahí está, miren, ahí está, no pasa nada. ¿Ok? Es mejor que me pase a mí a que les pase a ustedes en la casa. Entonces vamos a ponerlo de este lado. Vean la parte de abajo que no vayan a tener ningún grumo ahí feón. Y ya va quedando, ¿ven? Estos batidos de globo son lo máximo. Nosotros ya tenemos una tienda en línea en donde ustedes pueden encontrar todo este tipo de materias primas y nos los podemos mandar a toda Latinoamérica sin ningún problema. Así que ya saben, vamos a dejarlo acá y listo. Con eso es más que suficiente y ahora vamos a pasar de sólido a gel. Vamos a dejarlo por unos 15 minutos y van a ver cómo queda. Bueno, vean, ha pasado 5 minutos nada más. Y la textura, vamos a darle otros 5 minutos y va a quedar súper bien. Por todos lados empieza a hacer un gel y queda precioso. Eso es lo que tendrían que hacer siempre en cada una de las recetas que van a hacer gelatina. Pero con esto nos vamos a quitar el problema. Listo, ya quedó. Vean qué joya, queda súper bonito. ¿Qué es lo que resta? Vamos a poner en el microondas. 1 minuto, lo vamos a mover bien y si está completamente fundido pues ya quedó. Si no le dan 25 segundos o 20 segundos más y va a quedar completamente líquido. ¿Estamos claros? Nos vemos ahora. Listo, ya lo tenemos. Miren qué bonito queda, súper transparente. Eso es bien importante que lo tengan en cuenta. ¿En qué momento ya está? Cuando esté completamente transparente, que no se vea ningún granito de grenetina. Y así lo vamos a dejar, lo vamos a llevar al refrigerador y va a quedar duro. Y a partir de ello lo vamos a cortar. Por ahora vamos a refrigerarlo. Listo, ya lo tenemos. Vean cómo queda, ¿va? Entonces nosotros así en las pastelerías lo tenemos y es un tip que yo les quiero dar para que lo tengan en su casa. ¿Qué es lo que hago con ello? Entonces lo saco, va a quedar un bloque de gelatina muy grande y es bastante espesa y después lo voy a cortar en cubitos pequeños, no pasa nada. Digo, como si lo quieren dejar así, pero es mucho mejor que corten en cubos. Yo los pongo en diferentes bolsas resellables y los llevo al congelador. Y los pongo de 100, 200 gramos dependiendo. Y entonces voy sacando y voy utilizando. Miren cómo queda. Ya cortadito en cubo queda muy bonito. Se ve bien, están bien estructurados, están transparentes, se ven súper bonitos. Entonces, es muy importante que cuando nosotros estemos haciendo una receta, tener muy claro a qué bando nos vamos a ir, a 7 veces su tamaño o a 6 veces su tamaño. Entonces, cuando en una receta ustedes ven una cantidad de grenetina, ustedes tienen que multiplicarlo por 6 o por 7, porque es lo que ustedes ya tienen
su masa de grenetina establecida. Muy bien, y ya es lo único que van a poner en su receta. Espero que haya quedado claro. Repito, de la cantidad de grenetina que esté estipulado en la receta que estén viendo, ustedes tienen que multiplicar por 6 o por 7, que es la cantidad de agua que ustedes utilizaron para hidratarla. Y listo, hacen sus preparaciones y lo tienen perfecto. Esto es una joya que les va a quitar un montón de tiempo porque lo tienen que hacer una vez nada más y les va a durar durante un mes, siempre y cuando lo congelen, no lo refrigeren, congélenlo y después lo sacan, se descongela de volada, se descongela en nada, yo creo que en media hora o menos, en cantidades grandes, ¿no? Una bolsita en 10 minutos queda perfecto y no van a tener ningún problema. ¿Qué es lo importante? Que tienen que fundirlo en el microondas y les va a quedar una agüita y ya hacen sus preparaciones. Por lo general siempre van a poner un poco de la preparación de la mousse ahí y después lo van a volcar para que puedan incorporarlo, pero queda buenísimo. Ahora vamos a ver un baño espejo. Bien, ahora vamos con el brillo o baño espejo. Se utiliza muchísimo en mousses y sobre todo aquellos mousses que están elaborados en un molde que es finito, ¿vale? Que no tiene volcaduras, no tiene agujeros, que las texturas realmente son muy finas y entonces puede correr nuestro baño o brillo espejo. Ajá. ¿Qué es lo que tiene? Tiene leche condensada, tiene chocolate, tiene masa de grenetina y tiene colorantes. Los colorantes les recomiendo que sean liposolubles, quiere decir que se pueden disolver en grasa. Hidrosolubles los pueden tintar, pero no tan bien. Y siempre y cuando que sean en gel, ¿vale? No les recomiendo tanto el polvo. A mi opinión es luego difícil de que se disuelva perfectamente bien y yo quiero que les quede espectacular. Entonces eso es muy importante. La utilización de los mismos tienen que ser casi 24 horas después que se hayan elaborado. Hay que dejar este trayecto de la grenetina que trabaje muy bien. Lo hemos hablado en otras recetas, pero es bien importante que nosotros tengamos eso para poderlo utilizar. Depende a la técnica que vayan a usar, se va a usar entre 30 a 35 grados centígrados. Se pone en el microondas y después con un turbinador queda buenísimo. Hay algo que se llama Bamix que nos ayuda a que todas las burbujas desaparezcan y no tengamos ningún problema. Si no, con un cuchillo de esos para comer se empieza a fundir y poco a poco. El chiste es no meterle aire, ¿vale? Así que vamos a poner mucha atención. Bien, vamos a comenzar entonces. Yo lo que siempre recomiendo es agua. El agua va a ser el conductor para que no se nos pegue nada. Luego pasa que ponen el azúcar, luego ponen el agua, no se hidrata por completo y se empieza a quemar. Entonces tengan mucho cuidado con ello. Acá yo tengo glucosa. A mí me gusta ponerla así en papel de cocina o plástico de cocina. Y entonces nada más le hago un agujerito aquí. Listo. Y después presiono. ¿Ven? Queda súper bien, porque si no luego es un relajo, queda todo pegostioso y así, queda bien limpiecito y nosotros lo podemos trabajar y sobre todo hacemos una muy buena mise en place porque queda re bien y así queda ordenado y no hay ningún problema. Tomamos un poquito de agua y aquí cortamos, ¿listo? Ahí está. Bueno, eso por un lado y ahora vamos a poner también el azúcar. El azúcar vamos a hacer aquí y lo vamos a llevar a ebullición hasta que esté completamente disuelto. Ahí poco a poco estamos empezando a fundir todo, se está disolviendo el azúcar, la glucosa y lo vamos a mover un poquito y va a quedar perfecto. Bien, ahí lo tenemos. Ahora voy a bajar el fuego o la energía en este caso y vamos a poner leche condensada. Vamos a agregar. Esto lo va a tener a blanco. Es importante que la leche condensada no hierva. ¿Por qué? Porque se potencializa su poder edulcorante. Entonces queremos algo que sepa rico, más no empalagoso. Este es un tip que nadie se los da y yo prefiero que lo tengan para que vayan midiendo el agua a los camotes, como decimos aquí en México, que tomen su margen para que no vaya a pasarles algún problema, ¿no? Perfecto, ya está. Entonces aquí apago ya la energía y voy a agregar el chocolate blanco, la cobertura blanca.
Si se fijan, en ningún momento estoy utilizando el batidor de globo, ¿eh? Siempre estoy con espátula para no generar burbuja. Entre menos burbuja generen, mejor. Entonces ahora vamos a mezclar y le vamos a ir dando. Ahí se va a incorporar. Ahí va. Está perfecto. Ahí quedó. Y ahora vamos a incorporar también la pintura liposoluble. Vamos a ponerle, ahora sí que es el color que ustedes más deseen. Y son gotitas, ¿eh? Así que va dependiendo cuánto quieran ustedes, que no tengamos ningún tipo aquí de grumito, pero es muy importante que sea la cantidad que ustedes deseen. Agregamos. Ahí. Está perfecto. Este es un rojo. Vamos a irle dando. Miren qué bonito. Va a quedar un rojo súper intenso, bien intencionado, rico. Y le va a dar unos colores hermosos a las mousses. Me encanta. Nada más. Rojo pasión. Ahí lo vamos a dejar. Y ya lo tenemos. Por eso les recomiendo que utilicen el gel. Se incorporan súper rápido. Y no vamos a tener ningún problema. Vean la cantidad de burbujas que hay. Es poquititas, ¿eh? Si hubiéramos utilizado un batidor de globo, uy, no les quiero ni contar. Y ahí tenemos nuestro brillo espejo rojo. Eso lo pueden cambiar a diferentes colores dependiendo de los geles que tengan. Y ahora los voy a llevar a un medio litro o a 1 litro y los tengo que dejar reposar mínimo por 24 horas. Bien, ahí está bien incorporado. Ahora vamos a ponerle nuestra masa grenetina. Tengan en cuenta que esto está calientito, ¿eh? Entonces se va a disolver de volada. No va a haber necesidad de fundirlo antes. Si lo quieren fundir antes, háganlo, ¿eh? Pero si no, vean. Y empieza a brillar súper chulo. Vean ahí qué bonito queda. Y le vamos a ir dando. Recuerden, el reposo es bien importante. Va a tener una fluidez y va a quedar perfecto. Y ahora vamos a verterlo. Miren qué bonito color, caray. Listo, ahora sí ya tienen sus baños espejos. Ahora el chiste es que ustedes los preparen conforme ustedes deseen y los colores que ustedes más les gusten. ¿Qué aprendimos a hacer hoy? Un baño espejo buenísimo, y antes de la masa de gelatina que les va a quitar un montón de tiempo, va a quedar todo perfecto. Así que ya van a poder hacer sus gelatinas con antelación para que puedan hacer todas sus preparaciones. Y ahora pónganse a hacer mousses y a bañar, porque esto va a quedar buenísimo. Vamos a estarlo viendo en diferentes preparaciones, cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a bañar. Hoy es solamente la receta, pero empiecen ya a practicarlo. Muchísimas gracias, nos vemos pronto.